Cada día es una nueva oportunidad que Dios te da para acercarte a Él y ser salvo. Quisiera compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes y quiero hacerlo bajo el tema la necesidad de ser salvos. Hebreos capítulo 2 y versículo número 3 dice de la siguiente manera: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Cuando leemos este versículo nos damos de cuenta de que el escritor de los Hebreos está hablando de la salvación del alma, la salvación que todo ser humano necesita. La Biblia afirma que el mundo entero está bajo la necesidad de ser salvo, pues la escritura misma nos enseña que el mundo está en rebelión y en enemistad contra Dios por causa del pecado. Dice el apóstol Pablo, hablando a los romanos, en el capítulo 3, versículo 23, dice de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, dice el apóstol Pablo, de la gloria de Dios. Eso es, separados de la presencia de Dios. El pecado es lo que separa al hombre de la presencia de Dios. Pues la Biblia enseña que Dios es santo. Pero también el capítulo número 8 y versículo 7 y verso 8 también dice lo siguiente del libro de Romanos: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según el pecado no pueden agradar a Dios. Está diciendo, la naturaleza pecaminosa o la forma de pensar del ser humano está inclinada hacia el pecado. Es incapaz de someterse a la ley de Dios. Esta naturaleza, dice el apóstol Pablo, esta naturaleza carnal no puede sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco puede agradar a Dios. Es por esto que la Biblia habla de la condenación por causa del pecado. La Biblia enseña acerca de la condenación. Pero no quiero solamente dejarte saber que la Biblia enseña de la condenación, sino que también quiero dejarte saber que la Biblia también enseña cómo escapar de la condenación. En el versículo 23 del libro de Romanos, capítulo 3, encontramos una afirmación poderosa. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es una gran verdad, una gran afirmación, pero Dios mismo, sabiendo que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, porque Dios es omnisciente, es decir, Dios lo sabe todo. El hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. Es por esto que Dios mismo provee la solución para salvar al hombre de la condenación. Y esa solución se llama Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mira qué afirmación tan hermosa la que hace nuestro Señor Jesucristo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es una afirmación tan hermosa. Qué lindo es poder escuchar palabras de nuestro Señor Jesucristo que afirma, y Él dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, el que cree el que me envió, no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Pero hay un problema con el cual se va a encontrar todo aquel que no reciba a Cristo como su Salvador. Todo aquel que no reciba a Jesucristo como su Señor se va a encontrar con un grave problema. Dice Hebreos capítulo 9 y versículo 27. Quiero que lo leas conmigo si tienes una Biblia por allí. Capítulo 9, versículo 27.
Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, dice el escritor, el juicio. Todo aquel que no reciba a Jesucristo como su Salvador, como su Señor en su vida, tendrá que enfrentarse a la realidad de la condenación. Si mueres sin Jesucristo, tendrás que enfrentarte a esa realidad de la condenación. Si tú mueres sin Dios, tendrás que enfrentar la condenación. Sin embargo, Dios ofrece salvación, escapatoria de la condenación por medio de Jesucristo. Dios ofrece, Dios da, Dios revela su salvación por medio de Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira qué palabras tan hermosas de nuestro Dios, y qué ofrecimiento el que le da al mundo entero para que sea salvo, para que todo aquel, dice, que en él crea, esto es, en Jesucristo, el Hijo de Dios, todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan el Bautista, cuando vio también ir a Jesucristo cuando iba a ser bautizado, en el capítulo 1 y versículo 29 del Evangelio de Juan, él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que lleva a la condenación al ser humano es el pecado. El pecado lo separa de Dios, el pecado condena al ser humano. Es por esto que dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La negligencia, escuche bien, tendrá consecuencias terribles. La negligencia no es otra cosa que descuido o falta de cuidado. Descuido o falta de cuidado. La Biblia afirma que la luz vino al mundo, pero que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz representa a Cristo, pero los hombres aman más los placeres mundanos, el pecado de este mundo, la vanagloria de la vida, todo lo que ofrece este mundo. El hombre descuida lo bueno por obtener lo malo. Así de que la negligencia tendrá consecuencias terribles. Unos por no recibir a Cristo en su corazón, aceptarlo como su Señor y servirlo, y otros por descuidar la salvación que ya se les ha entregado en sus manos. Muchos han recibido al Señor y hoy en día se han apartado del Señor. Esto es descuidar la salvación que ya se nos ha dado. En el versículo 1 del capítulo 2 que estamos leyendo de Hebreos, dice, hace una exhortación el escritor a los creyentes, a los que ya tienen la salvación en su vida, en su alma. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es necesario, dice, que con más diligencia, en otras palabras, que prestemos atención, que trabajemos en lo que ya tenemos, que cuidemos de lo que ya tenemos, porque el versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos de qué? De la condenación, del juicio venidero, de la separación del alma de su verdadero Dios. ¿Cómo escaparemos si nosotros descuidamos esta salvación? Si no tienes a Cristo, yo te invito a que lo busques, a que lo recibas en tu vida, en tu corazón, que lo aceptes como tu Señor, que no camines más sin Dios. Y si ya tienes a Cristo, no descuidemos esta salvación. No vivamos como si Dios no existiera. Así es como el hombre vive hoy en día, como si Dios no existiera, sin temor, sin reverencia, sin respeto a Dios. Si no lo tienes, recíbelo en tu corazón. Te cambiará la vida, te transformará la vida, hallarás el verdadero sentido de la vida.
si ya lo tienes, cuidemos lo que tenemos. Pues la Biblia dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así de que en esta hora, amigo que me oye, si no tiene a Cristo, venga a Cristo. Y verá qué bien, qué feliz se vive teniendo a Cristo en nuestras vidas, en nuestras almas. Y si ya lo tenemos, no lo descuidemos. Atendamos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te espero en una próxima reflexión de la palabra del Señor.